¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes participantes y quiero dar un cordial saludo en nombre de la Universidad Ricardo Palma, en nombre de todas sus autoridades, también el doctor Iván Rodríguez, su rector, en este seminario que se organiza con la Universidad de Flores, y quiero saludar especialmente a la doctora Elena Diana Cher, al doctor Bernardo Kerman y a la doctora Beatriz Baroni, que también es representante de la Universidad de Las Flores en el tema de relaciones institucionales. Muy agradecido con todos ustedes por haber aceptado esta invitación que se ha gestionado a través de Ricardo de la Cruz, representante del Centro de Psicoterapia Breve Estratégica Filial Perú. Entonces, nos une tres instituciones para organizar esta importante actividad, que es la Universidad de Flores, el Centro de Psicoterapia Breve Estratégica y la Universidad Ricardo Palma. Vamos a dar inicio a este seminario internacional de psicoterapias basadas en evidencias. Nuevamente les agradezco, estimados profesores, doctores, y bienvenidos a nuestra universidad, a nuestro campus virtual. Estamos bastante gustosos de tenerlos esta noche. ¿Qué importa la distancia? Pero creo que nos une de todas maneras este espacio que estamos compartiendo. Yo voy a dar pase a Ricardo y agradecer también la gestión que ha tenido para conseguir este importante seminario para que pueda presentar a cada uno de los ponentes de esta actividad. Adelante, Ricardo, por favor. Muchas gracias, Eduard. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Extiendo el saludo desde Lima, Perú, para nuestros distinguidos invitados, la doctora Elena Trepp, el doctor Bernardo Kerman y, como no, la doctora Beatriz Baroni de la Universidad de Flores, que nos honran con su presencia el día de hoy en este seminario. También aprovecho en saludar a nombre del Centro de Psicoterapia Breve, a quienes también nos acompañan el día de hoy, que se han conectado desde distintas partes de Perú, pero también de Latinoamérica. El día de hoy, el Seminario Internacional Psicoterapias Breves, Psicoterapias Basadas en la Evidencia, ¿no? Va a tener, vamos a desarrollar tres temas: el movimiento de las prácticas basadas en las evidencias, por qué es necesario; la psicoterapia científica, sus características esenciales; y la actualización en psicoterapias basadas en evidencias. Cabe destacar que tanto la profesora Trepp como el doctor Kerman dirigen una diplomatura en la Universidad de Flores justamente de psicoterapia basadas en evidencia. Entonces, permítame presentar a nuestros expositores. La doctora Elena Trepp es directora de la diplomatura en psicoterapias efectivas basadas en evidencias de la Universidad de Flores. Es doctor en psicología de la Universidad de El Salvador, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en terapia familiar del Ackerman Institute en Nueva York, expresidente del capítulo sudamericano de la Sociedad de Psicoterapia, de Society for Psychotherapy Research, docente universitaria de grado y posgrado y exdirectora del Departamento de Psicología de una universidad privada. Investigador en psicoterapia y psicología clínica, terapeuta recertificado por la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, afiliado internacional a la APA, presentadora de varios trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales, autora de diversos artículos científicos en revistas de la especialidad con referato internacional, autora de libros sobre tratamientos efectivos con psicoterapia integrativa con pacientes complejos, psicoterapeuta individual de familias y grupos con más de 30 años de experiencia. Bueno, y esto ha sido solo un resumen de su amplio currículum. Muy bien, y tenemos también al doctor Bernardo Kerman, también voy a hacer un resumen de su enorme trayectoria. Él es doctor en psicología, es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, profesor universitario en grado y posgrado, director también de la diplomatura en psicoterapias efectivas basados en la evidencia de la Universidad de Flores, director del Instituto de Calidad de Vida y Salud, miembro del Consejo Superior de la UFLO, miembro de Comisión de Revalidación de Psiquiatras, miembro de la Comisión Directiva FLAPIA,
Federación Latinoamericana de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Ha realizado diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre temáticas de su especialidad. Como pueden apreciar, pues tenemos dos expositores de mucha trayectoria, de mucho renombre, y es un honor para nosotros en este espacio poder contar con su presencia. Sin más, pues les doy el pase. Y bueno, aquí está la profesora Baroni. No sé si también quiere dar algunas palabras antes de iniciar. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es un placer y un honor estar presentando a estas dos eminencias de nuestra universidad, compartiéndolas con ustedes y que este espacio sea fructífero. Quiero mencionar que tenemos un convenio hecho con la Universidad Ricardo Palma desde hace muchos años, desde el 2003, y me alegra que esta oportunidad podamos empezar a activar acciones. Con Ricardo de la Cruz, que firmamos convenio hace poco, estamos activamente trabajando. No tengo duda de que esto va a ser el inicio de muchísimas acciones. Así que, sin más, los dejo disfrutar de este seminario con los dos invitados que tienen. Bueno, Gracias, Bea. si quieren, empezamos. Yo les sugiero, yo voy a estar en el inicio, entonces sugiero que yo hablaré 20, 30 minutos más o menos. Después ustedes pueden hacerme las preguntas en referencia y después va a hablar la doctora Elena Sher para que ustedes puedan hacer las preguntas. Así que, bueno, eso por un lado en cuanto a la dinámica. Segundo, estoy muy agradecido por esta invitación a las autoridades de este seminario, Ricardo, el rector. Bueno, realmente para nosotros es muy importante poder interactuar, intercambiar, integrar. Estas son temáticas que no podemos dejar de lado o dejar en un segundo plano porque hacen a la salud mental, porque son fundamentales para, de alguna manera, mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Así que, y eso se hace en conjunto, no se hace solamente en Argentina, no se hace solamente en Perú, lo hacemos en forma integrada, así que esperamos tener una interacción constante de aquí a más y una colaboración constante, así que, bueno, les agradecemos a todos que ustedes sean nuestra audiencia hoy. Bien, vamos a largar con esto. Para hablar de psicoterapias basadas en la evidencia, yo más que responder preguntas y dar una clase teórica, yo voy a hacerme algunas preguntas y algunas preguntas que nos hagan pensar qué es la psicoterapia basada en la evidencia, pero eso lo voy a dejar para el final. Hay muchas cosas que nosotros nos tenemos que preguntar para poder llegar a eso, y para eso voy a compartir pantalla con ustedes. Así que, y vamos a hacer el inicio de esta presentación, de la cual estoy satisfecho, contento, feliz, y espero que a ustedes les sea útil. Bien, entonces, para esta la promoción que hicimos nosotros con la gente de la UFLO. Básicamente denominamos a esto algunas preguntas que nos parecen importantes. Antes de hablar de psicoterapia basada en evidencia, para nosotros es fundamental definir qué es y para qué sirve la psicoterapia. Fíjense que en la transparencia, en la diapositiva o en la placa, como quieran llamarla, hay muchos modelos que nos hacen pensar en la psicoterapia. Algunos de los modelos que fueron inicialmente usados, que tienen que ver con aquella persona que está en el diván y entonces hay otra persona que está sentada analizando lo que ella dice, dos personas también analizando los ovillos de la mente, algunos dentro del cerebro, otros fuera del cerebro, alguien que ayuda a subir y que tiene un rol de ayuda básicamente con relación a lo que es terapia, hay una terapia de grupo,
hay escalones que representan pasos, hay meditación, hay terapia cara a cara. Entonces, hay tantos estilos, pero realmente más allá de cualquiera de estos estilos, para nosotros es fundamental definir qué es y para qué sirve. Y para eso vayamos, hay una definición que después Elena va a volver a esta definición, que es una declaración de la Asociación Psicológica Americana. Yo les voy a leer esta definición y después de leer voy a simplificarla en alguna definición que me parece similar pero práctica. ¿Qué es esto? La aplicación informada y deliberada de métodos clínicos y posicionamientos interpersonales derivados de principios psicológicos establecidos con el propósito de ayudar a las personas a modificar sus conductas, cogniciones, emociones y otras características de personalidad en la línea en que los participantes estimen conveniente. Voy a decirlo en otras palabras porque me parece que también es importante. Esta es una definición similar, pero la sintetizo y la achico. Una serie de presentimientos informados por parte de uno o unos terapeutas que están basados ¿en qué? En la comunicación verbal. En la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos psicoterapia, no nos comunicamos solo con la palabra como tradicionalmente se decía. Hay mucho de la comunicación no verbal, tanto del paciente o consultante como los terapeutas, que es fundamental. Y esto es un segundo ítem que nos parece sumamente importante, que es con el objetivo de resolver los síntomas y mejorar la calidad de vida de él o los consultantes. Hay un objetivo, y el objetivo tiene que ver con la resolución de algo, con la desaparición de un síntoma, con la mejora de la calidad de vida. Podemos estar años trabajando en algo que llamamos terapia, pero en la medida que no se resuelva la demanda que tiene nuestro consultante o nuestros consultantes o el sistema en donde está inserto nuestro consultante o el paciente identificado, para que los que hacen terapia breve sistémica, ni mejoremos su calidad de vida y estemos años trabajando y analizando los orígenes, no digo que los orígenes no sean importantes, pero en tanto en cuanto no resuelva algo, no es terapia. Y hay otra segunda palabra que me gustaría introducirles, que seguramente ustedes conocen, pero con el objetivo de modificar, reestructurar, resignificar, pero modificar básicamente, y reestructurar y cambiar, porque si uno cambia, si uno no se cambia, no es terapia. ¿Y qué se cambia? O los pensamientos de las personas, o las representaciones internas o imágenes que tienen los seres humanos, o las emociones, o sus sensaciones físicas, o las conductas verbales y no verbales, y las interacciones sociales. El objetivo es modificar con el objetivo de resolver síntomas dentro del medio social de estas personas. Y debe ajustarse al objetivo que tiene el consultante. Bueno, esto lo van a seguir viendo y después lo van a charlar a fondo con Elena en el sentido de cómo la psicoterapia basada en la evidencia trabaja sobre esto. Pero siempre el objetivo es eso. Y la pregunta que uno se tiene que hacer también es, ¿cómo sabemos que lo que hacemos va a dar resultado? Yo me acuerdo cuando uno es inexperto y cuando uno aprende las primeras herramientas que tiene la psicoterapia, yo me formé con ciertos modelos vivenciales que me parece que son herramientas muy en ese momento. El objetivo era que la gente se moviliza, que la gente sienta. Bueno, yo trabajé mucho con terapia gestáltica y un día un colega mío me dice, sí, fue muy interesante toda la movilización que se hizo. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Y en cuánto tiempo se espera esos resultados? ¿Y qué pasó? ¿Pasó? ¿Cambió? ¿No cambió?
Es como que alguien que tiene, no quiero hacer chistes con, digamos, con palabras feas, pero alguien que tiene alguna síntoma, llamémoslo, alguien tiene encopresis, bueno, sí, analizó un montón de cosas, se movilizó, trabajó, pero sigue teniendo encopresis. Entonces, la demanda que nos hizo la persona, la demanda que nos hizo el sistema, la necesidad no fue satisfecha. Entonces, ¿hay resultados o no hay resultados? Entonces, yo separaría, a veces el crecimiento personal es interesante, pero en la medida en que nosotros no resolvemos lo que necesita resolver la persona, de alguna manera no estamos cumpliendo con el objetivo y con la necesidad de esa persona, y no estamos ayudando a la salud mental. Y esta es una pregunta también que la podemos responder desde la psicoterapia basada en la evidencia, porque la psicoterapia basada en evidencia justamente, como nos va a explicar cómo vamos a medir si realmente fue efectiva o no fue efectiva la intervención. Y no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Si uno no mide, no lo llamemos psicoterapia, pongámosle otro nombre. ¿Es suficiente la experiencia personal del terapeuta? Bueno, este es otro de los cuestionamientos que es importante saber. Después vamos a ver cuáles son los factores, y Elena también va a profundizar en algunos de ellos, que hacen, y Lambert, que Elena tiene una esquemita sobre eso, habló sobre esta, que es muy interesante, la experiencia personal. Después voy a hablar del vínculo también, no solo la experiencia, pero la experiencia personal, uno no puede tomar como referencia solamente su experiencia personal. Es válida, pero los paradigmas cambian, la cultura cambia, no puede ser solo la experiencia personal la que consiga resolver la problemática de la persona. Hay cosas que han cambiado muchísimo en la cultura. Yo les cuento, yo a veces yo he trabajado cosas vinculadas con ciertos aspectos que hoy no son considerados síntomas, antes eran considerados síntomas, ha cambiado la cultura, ha cambiado cómo se manejan los sistemas, cómo se manejan las familias. Entonces mi experiencia personal sirve para determinada generación, por ejemplo. Pero no es suficiente, y después explicaremos en la diplomatura que hacemos, lo que trabajamos es con mucho más detalle en cuánto sirve la experiencia del personal del terapeuta y en qué se tiene que actualizar y qué tiene que conocer el terapeuta para ajustarse a la demanda. Estadísticas sobre efectividad. Otra pregunta que se hace la psicoterapia basada en evidencia. Debería. ¿Existen estadísticas? Existan. ¿Hay sistemas o escuelas terapéuticas que han trabajado con estadísticas para ver si sus psicoterapias son efectivas o no? Sí las hay. Hay hipótesis, teorías que son interesantísimas y modelos que son interesantísimos, pero después uno mide a través de ciertas test o medidas que nos permiten evaluar si hubo cambios, si no hubo cambios, y hay medidas estadísticas que determinan si el terapeuta funcionó bien o no funcionó bien, o si la terapia funcionó bien. A veces el terapeuta funciona bien como terapeuta, hace un buen vínculo y no genera resultados. Entonces, las estadísticas son importantes y las estadísticas son importantes. Yo trabajo con ciertos modelos en donde la emoción es importante, el humanístico es importante, y los números no significa frialdad, significa la integración de la humanidad que uno puede poner dentro de la terapia con la evaluación de resultados. ¿Y es importante? Y nosotros consideramos que sí.
¿existe la sustitución de síntomas y cuánto? ¿Puede haberlo o no puede haberlo? Estas son preguntas que tenemos que nosotros ver, y esto lo vamos a ver en función de estadísticas, no lo vamos a ver en función de teorías. Y además tenemos que saber por qué hay, de alguna manera, síntomas que se sustituyen o no. Esto lo vamos a comprender mejor a partir de la investigación, a partir de la psicoterapia científica, a partir de saber cuáles son los factores que han incidido en la formación de la problemática de la persona y después evaluar si modificando esos factores, qué es lo que pasó. A veces las hipótesis o conceptualizaciones que nosotros tenemos y sobre la cual trabajamos son erróneas, y entonces obviamente puede haber sustitución de síntomas o puede reaparecer el síntoma o puede mantenerse a lo largo del tiempo por más que nuestra intervención haya sido la adecuada. Entonces, y hay intervenciones donde no aparece para nada la sustitución de síntomas. Si seguimos más adelante, yo les iré explicando, iremos charlando sobre este tipo de cosas. Hay algo que después vamos a ver también que tiene que ver con las escuelas de terapia y que tiene que ver con la conceptualización de por qué se produce una patología. Y es la conceptualización de un caso, es una formulación que uno hace acerca de las causas, acerca de los factores por los cuales se genera, por los cuales se sostiene el síntoma, cómo se llega al síntoma. Entonces, si uno se limita bien esos factores y actúa sobre ellos, difícilmente haya sustitución de síntomas. Después vamos a charlar también, y me interesaría poder pensar un poco, porque a veces uno tiene algunos mitos, que la psicoterapia basada en evidencia es una receta que utiliza uno para un síntoma. Y muy lejos está de eso, y ya lo van a ir viendo ustedes, las recetas que para el TOC se utiliza esto. No, el TOC está una persona tiene múltiples factores sobre el cual uno trabaja, y aparte de eso, después de una conceptualización de por qué se produce, cómo se sostiene, cómo se refuerza ese síntoma, uno puede utilizar algún tipo de estrategia en donde está incorporada algún marco de referencia teórico que uno sabe que en la práctica y a través de los estudios científicos ven que funciona, y entonces la aplicación en el medio de todo esto de alguna técnica, que después vamos a hablar un poquito de todo eso. Vuelvo a las transparencias. Entonces, estamos en sustitución de síntomas cuando no se hace una buena conceptualización, cuando no se utiliza, no se integra técnicas basadas en la evidencia, y entonces uno se maneja solamente en forma intuitiva o con teorías que no se ajustan a la verdadera psicopatología del síntoma o a la digamos, evidencia empírica. Entonces obviamente puede existir. No cuando uno utiliza cuando hace una buena conceptualización del caso, de un marco teórico coherente, e integra también técnicas que con evidencia empírica funcionan. ¿Sirven los marcos teóricos? Esto es importante. Obviamente, lo voy a explicar también nuevamente, hay marcos teóricos donde hay evidencia empírica de que ese marco teórico, que la teoría se ajusta a la práctica después, hay congruencia en teoría y práctica. Pero a veces nos ajustamos en forma como si fuera la moral a marcos teóricos tan rígidos y no salimos de ese marco teórico cuando muchas escuelas psicológicas han focalizado sobre diferentes aspectos. A veces, digamos, la cosmovisión de algunas escuelas es común y hay teorías que son complementarias y que de alguna manera producen sinergia y se pueden integrar y se pueden complementar
y derivan en técnicas que son comunes, a lo cual esto es integración. Realmente consideramos que esas son las teorías, cuando están integradas, por eso hoy hablamos de modelos transteóricos, también hablemos de modelos transdiagnósticos, en donde la integración es necesaria. Si no, aplicaríamos técnicas que funcionan y haríamos un eclecticismo técnico que no integraría ni un proceso terapéutico ni permitiría una conceptualización coherente de lo que está pasando y por qué sucede. Sería como, digamos, usar una técnica en forma aislada, sin tener una concepción del ser humano, sin hacer una lectura teórica coherente y sin después aplicar técnicas que tienen que ver con esas teorías y que funcionan. Hay una escuela psicológica que dé todas las respuestas, bueno, es lo que veíamos recién. A veces uno se enamora de una escuela psicológica y entonces pasa a ser un dogma. Yo me enamoré de varias escuelas, me mata mi mujer por acá, pero me enamoré de varias escuelas, estuve enamorado, las quiero todavía, pero ya no estoy enamorado y me parece que acá, digamos, no hay deslealtad. Este concepto de la lealtad y de no ser fiel a una escuela ha hecho mucho daño a la psicología. Entonces uno se enamora, pero no es lo mismo que una pareja, no es lo mismo que en donde la lealtad de la escuela es fundamental. Yo estuve enamorado de transaccional, de Gestalt, estuve enamorado de la programación neurolingüística, y he encontrado fanatismos ideológicos que han terminado ajustando a los pacientes a la escuela y no la teoría a los pacientes. Entonces, tenían que encajar en la teoría y tenían que encajar en la escuela. Una macana, por no decir una mala palabra, tremenda. Entonces, también me he enamorado de sistémica, sépanlo. Y hoy en día integro modelos cognitivos, comportamentales y sistémicos, porque tienen muchas cosas que se pueden integrar desde la teoría, pero cuando me enamoré, y todo tenía que pegar en el mapa, si no pegaba en el mapa, estaba equivocado el paciente, no el mapa. Cosa que fue un error gravísimo. Entonces, básicamente nos parece que la integración es necesaria, por eso lo de la transteoría, los modelos transteóricos son importantes. Siempre que sea coherente, no puedo tomar un concepto teórico que no pegue para nada con otro. La integración teórica lleva su tiempo y lleva su estudio. Entonces, y así como hablamos de la transteoría, también sirven los inventarios diagnósticos. Todo fundamentalismo, yo pienso, todo fundamentalismo no es demasiado útil. Nos es útil ciertos inventarios diagnósticos y ciertas guías de tratamiento, pero volviendo a los inventarios diagnósticos, nos es útil para orientarnos a veces. Entonces, a veces el hecho de tener una orientación diagnóstica y conocer la psicopatología de base es importante, pero a veces cuando uno se aferra a eso termina, tratando diagnósticos y no personas. Entonces hay una persona que puede tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero además puede tener un trastorno de ansiedad y además puede tener algún tipo de problemática depresiva. Entonces uno se aferra al inventario y dice, no es tal cosa, o se aferra al DSM-4 o al DSM-5 y entonces trata el DSM-5. No se trata el DSM-5. Simplemente una cosa son las guías diagnósticas, otra cosa son los inventarios, y las personas son personas, y cuando uno ve un inventario nos sirve para de alguna manera captar ciertos patrones comunes que tienen las personas.
el inventario de Beck es importante, claro es importante, y nos orienta muchísimo sobre las pautas para captar quién tiene una depresión asociada a veces con ansiedad. Hay ciertos inventarios para el TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que también nos sirve para poder captar, pero también el aferrarse a un diagnóstico y etiquetar absolutamente, en lugar de servirnos como una orientación y que va por ese lado y ser más, digamos, una dimensión que una categoría, las dimensiones no sirven, las categorías absolutas nos llevan a ponernos rígidos. No sé si conocen la diferencia, pero a veces una cosa es la dimensión de la depresión en general y otro que tiene tal trastorno específico. Bueno, entonces uno se queda ahí en una cosa muy específica, se olvida de la persona, se olvida de la dimensión psicopatológica y se olvida de otros aspectos, lo contextual, la historia de la persona, y se queda tratando solo ese diagnóstico. ¿Nos orientan? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y a veces uno utiliza esos inventarios diagnósticos y lo utilizamos, esos inventarios a veces para tener una base, y también nos sirven esos inventarios muchas veces para evaluar antes y para evaluar después. Entonces, hay alguien ahí que hay un sonido de fondo. Entonces, a veces los inventarios y las guías sirven, a veces los inventarios no. Hay inventarios diagnósticos que están también basados en evidencia, que nos sirven que son escalas que nos sirven para saber cómo estaba antes y cómo estaba después la persona. Algunas escalas, el DSM puede ser útil, pero cuando uno se aferra rígidamente y se queda enamorado de un inventario diagnóstico, repite el mismo tipo de problemáticas y de dificultades. Así que tengan en cuenta que uno tiene que ser flexible y también elegir, si hay un inventario diagnóstico, qué sirve y para qué y cuándo lo voy a utilizar. ¿Ah? Bueno, ya les va a contar cuáles utilizamos para qué y cuándo manejarse solo con inventarios diagnósticos nos limita y es muy reduccionista. Lo mismo, las guías de tratamiento sirven. Obviamente que nos pueden servir estas guías de tratamiento cuando integramos esa guía a una buena conceptualización, una buena comprensión de todos los factores que hacen al caso. Y tengamos en cuenta esto, 7 minutitos más. Tengamos en cuenta esto, que es muy importante que no haya un solo diagnóstico, que los enfoques son transdiagnósticos, que los enfoques son transteóricos, y que hay muchas escuelas que han aportado a eso, que hay muchas comorbilidades. Un diagnóstico no es solo la depresión. Y a veces no le ponemos un rótulo y también estamos diagnosticando. Entonces, uno atraviesa diferentes teorías también con la comprensión del diagnóstico, que fue lo que hablamos antes. Y entonces hablamos de, ¿sirven las hipótesis? Por supuesto, nosotros conceptualizamos y comprendemos un caso. Por ejemplo, un pequeño ejemplo clínico, un médico de 60 años agredido repentinamente por una familia de pacientes fallecidos. Y entonces tiene anticipaciones de violencia, temor, angustia sin explicación, ocasionalmente tiene flashback. Y esto lo conecta con recuerdos que tiene él, que fue agredido a los 17 años cuando fue adolescente, y una escena infantil de los 6 años de ser agredido. Y entonces, si uno toma la guía en forma rígida, dice, bueno, para esto hay que usar terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitiva, exposición prolongada, MDR, terapia de exposición narrativa, y algunas menos efectivas, relajación, imaginería e inoculación del estrés. ¿Sirve esto? ¿Es suficiente? Bueno, vamos a ver a través de la psicoterapia basada en la evidencia que es una parte más, que no es suficiente solo esto, y eso es importante conocerlo. Esa es una buena conceptualización y una buena comprensión del caso. O otro ejemplo clínico, un muchacho de 49 años, tiene
un temor, luego de una infidelidad tiene un temor catastrófico de haber contraído una enfermedad de contagio sexual, tiene una grave problemática de pareja por eso, y entonces, y hay tratamientos que pueden trabajar sobre esta cosa entre hipocondríaca y TOC, como reestructuración cognitiva, difusión cognitiva, mindfulness, exposición al pensamiento mediante audio, detención de pensamiento, exposición y prevención de respuesta, etc. Se utilizó difusión cognitiva, mindfulness y exposición al pensamiento. Paralelamente se trabajó sobre áreas y roles, definición de situación de pareja en enfoque cognitivo sistémico. Bueno, ¿es adecuado? Sí, puede ser, pero ¿qué hace falta para decidir por qué se decidió esto? Entonces uno elige, no elige de todo esto que se puede hacer, elige esto. ¿Por qué lo decidí? ¿Por qué para este paciente me pareció importante esto y no otra cosa? ¿Qué analicé en sus áreas y roles? ¿Qué analicé en su historia? ¿Qué analicé en su manera de comprender esto que ha pasado y de tener este temor catastrófico? Bueno, hay muchas cosas que para implementar uno por algo elige una técnica. Es importante cuáles son los criterios que uno va a tener, que no le vamos a contar todos hoy, para decidir qué técnica estoy eligiendo y por qué. No puedo elegir cualquier cosa dentro de todo lo que dice que basado en la evidencia puede llegar a funcionar. Tampoco lo voy a sortear, entonces voy a elegir y a ver, tiro la moneda a ver qué sale. Bueno, ¿es arte o ciencia la psicoterapia? Bueno, a veces uno integra arte o ciencia, después vamos a ver por qué. Y esto lo va a decir Elena también, que los objetivos, tiene que haber objetivos y tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas, y tiene que haber un límite de tiempo, porque si no podemos estar eternamente esperando resolver algo. Pero hay objetivos en terapia. Y debe aplicarse el modelo médico psicológico de aprendizaje. Hay modelos vinculados con el modelo médico, que es más el DSM, que define determinadas patologías y es nosológico. Hay teorías psicológicas sobre las cuales se trabaja, hay modelos de aprendizaje, uno aprende a estar mal, puede aprender cosas diferentes, pero lo importante es la integración y no hay una sola cosa que sea buena. No nos enamoremos solamente de un modelo. Entonces, si hay una demanda, ¿hay una técnica que resuelve la demanda? Bueno, la psicoterapia basada en evidencia, hay técnicas que están basadas en evidencia, pero ¿es solo la técnica? ¿Cura solamente la técnica? ¿Cura solo el contexto? ¿Uno trabaja sobre el contexto y se cura? ¿Cura solo el momento en que aplica la técnica? ¿Cura solo cómo organiza el encuadre la persona? Ustedes son psicólogos, conocen todo esto. ¿Cura solamente el vínculo? Hay gente que dice solo el vínculo cura. Después Elena les va a mostrar porcentajes según Lambert de cómo la evidencia empírica muestra que no hay un solo factor y se van a sorprender. ¿Cura solo el tiempo? Bueno, Einstein demostró que a veces el tiempo cura más que determinado tipo de terapias, porque los pacientes que esperaban en la sala de espera lograban mejores resultados que los pacientes que hacían análisis por años. Entonces, y no es una técnica, sino además de todo este tipo de cosas, hay un proceso terapéutico donde está inserto la técnica. ¿Y cómo es ese proceso terapéutico? Hay etapas. ¿Qué pasa con el vínculo? Hay momentos en que hay rupturas de la alianza terapéutica y se puede reparar eso cuando hay determinadas situaciones en donde ciertas cosas que descubre digamos, generan resistencia en el paciente y se rompe la alianza terapéutica porque se rompe con una creencia del consultante, le cuesta creer o rompe con determinadas pautas del sistema, de la dinámica del sistema. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se repara eso? Bueno, todas esas cosas que son importantes en la terapia y no es la terapia basada en la evidencia, como van a ver, no es solamente una técnica. Ocurre el proceso. Entonces uno se va a preguntar, para cerrar esto, ¿qué es y qué no es la psicoterapia basada en evidencia?
muchas de las respuestas las empezamos a pensar recién ahora, otras respuestas se las va a adelantar, porque no vamos a tener todas las respuestas hoy, se las va a adelantar Elena, pero lo que sí sabemos que es necesario tener un mecanismo que nos permita saber que lo que estamos haciendo realmente es útil para la salud mental de la persona, es útil para la salud mental de la población y es útil para mejorar la calidad de vida de nuestro consultante, de nuestros consultantes y de la población en general. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Kerman por su brillante exposición. Un enorme abrazo, felicitaciones por habernos transmitido todos sus conocimientos. Y damos pase a la doctora Trepp. Bueno, yo me despido de todos ustedes. Bueno. Muchísimas gracias. Te dejo, Elena. Yo voy a dejar esto. Y fue un placer haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias a todos. Elena, chao. ¿Cómo no? Bueno. A ver, vamos a ver. Me gusta porque están muy, muy buenas todas las preguntas que hicieron y digamos, las dejamos y si después que veamos un poquito más el significado de lo que es la psicoterapia basada en evidencia, que era el tema de hoy, después las retomamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver, ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿por qué es necesario el movimiento de las prácticas basadas en evidencias? Yo les voy a contar algo que quizás ustedes no saben, o algunos puede ser que lo sepan, y es que este movimiento comienza en la medicina, ¿sí? No es un movimiento que comienza en la psicoterapia, y me alegra saber que hay médicos hoy acá en la audiencia, ¿sí? Porque la psicoterapia basada en evidencias aparece o surge a partir de la medicina. Y ahí es que me gustaría contarles que el cuento gracioso y divertido que veníamos teniendo se empieza a poner un poquito más serio, ¿sí? ¿Alguno conoce, digamos, cuál fue el origen de la medicina basada en evidencias? Hubo algunas experiencias a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que fueron las que dieron origen a que en toda la comunidad de la salud se pusiera un poco el foco en esto de las evidencias, ¿sí? Un ejemplo que les traje varios ejemplos. Uno de ellos es el de, quizás alguno de ustedes ya lo conoce, el de la teoría de la sepsis focal. Esta teoría estuvo vigente durante prácticamente 100 años, ¿no es cierto?, a partir de los verdaderos padres de la psiquiatría, como Kraepelin y Alzheimer, que surgió de la idea de que las problemáticas en salud mental tenían que ver con la infección de algún órgano, ¿sí? Esta idea se originó en Alemania y con el tiempo la trasladó a los Estados Unidos un doctor que se llamó Henry Cotton, y él armó una clínica dedicada al tratamiento de las dolencias mentales, que hoy se conoce como el Asilo Lunático de Trenton, ¿sí?, desde donde él implementaba su estrategia médica, que era primero quitar los dientes infectados, pensando que de esa manera entonces iba a extirpar también la enfermedad psiquiátrica.
Cuando él vio que no era suficiente extirpar los dientes, entonces siguió a otros órganos, como hasta llegar incluso al estómago y órganos vitales, ¿sí? Lo interesante de esto, además de ser horrorífico, ¿no es cierto?, es que esto, ¿no?, él interpretaba los resultados sesgadamente. Por ejemplo, cuando un paciente no mejoraba por sus tratamientos, entonces le extirpaba más órganos. Y así hasta que prácticamente, claro, quedaban inertes, pero porque ya prácticamente no funcionaban, ¿no? Y no es que lo hacía porque era un diablo, él realmente creía en eso, y cuando él estuvo mal, también se extirpó a sí mismo los dientes, ¿sí? Y en el tiempo que desarrolló su teoría, formó, así como estamos nosotros acá en este seminario, formó gente en otros países del mundo, viajó a distintos lugares de la Tierra a diseminar esta teoría. Y bueno, lo que entendemos es que esto podía funcionar porque no había, hasta el momento que después sí empezó a haber, organismos que revisaran y pudieran dar un feedback acerca de cómo está resultando o no está resultando un tratamiento, ¿verdad? Pero no es el único, y esto se hicieron películas y fue muy famoso. Ahí tienen, si quieren, un link de YouTube para explorar un poquito. Pero de ninguna manera fue el único, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos más. A ver, ¿por qué no funciona esto? Esperen un segundito. Tenemos el célebre ejemplo de Egas Moniz. Es célebre porque además fue premio Nobel, ¿está bien? O sea, no es que era alguien. Y Egas Moniz le debemos a él las lobotomías, ¿sí? O sea, en su época realmente se consideraba que el tratamiento estrella para los problemas en salud mental, vuelvo a decir el TOC, que hoy, o sea, el TOC era uno de los más comunes, en los cuales se aplicaba este tratamiento, ¿sí? Y la lobotomía, que empezó siendo un experimento, empezó a literalmente gustarle a otros médicos hasta que Walter Freeman la lleva a Estados Unidos, a esta técnica, intentó, desde Estados Unidos, intentó hacerla más fácil, menos delicada. Se llegaron a hacer en el Reino Unido 20.000 lobotomías. Y claro, los pacientes dejaban de tener las obsesiones, dejaban de tener los TOC, dejaban de tener muchas cosas, pero también dejaban de hablar, de funcionar, de pensar, ¿sí? Hasta el punto que en algún momento se pensó, ya en la era moderna, digamos, en quitarle a Edgar Moniz el premio Nobel, ¿no? Cosa a la que la academia se negó porque, bueno, el premio Nobel, una vez que se lo otorgan a alguien, se lo otorgan, ¿sí? Y otra vez, esto se diseminaba y crecía y se aplicaba a cada vez más personas, esta técnica, independientemente de si el paciente le resultaba. O sea, el hecho de suprimir un síntoma, pero también suprimir todo un funcionamiento, o sea, hoy no diríamos que es un buen resultado, ¿no es cierto? Tenemos más de esto, a ver, ¿por qué no funciona? Acá está la imagen de las lobotomías con picahielo, que era lo que hizo tan famoso Freeman este procedimiento, que hasta una pariente de Kennedy, una tía de Kennedy, que tenía, no sé, depresión o algo así, fue lobotomizada, ¿sí? En el 2015, un neurocirujano muy, muy famoso, que probablemente los que son médicos acá hayan escuchado hablar, que fue Henry Marsh, bueno, fue el que, a partir de los estudios de resultados y de hacer un análisis más fino de cómo quedaba el funcionamiento de la persona en su totalidad, desmitificó el uso indiscriminado de la lobotomía, que hoy es un procedimiento muy específico, solamente se hace en casos muy, muy, muy especiales, ¿sí?
Pero bueno, en su momento era el tratamiento estrella y sin, digamos, tener el estudio que hoy se hace de evidencia, que ahora les voy a decir, digamos, qué es lo que, qué características tiene en particular, ¿no? También ocurrió con la implementación de las terapias de reemplazo hormonal, algo que en un determinado momento también fue indicado prácticamente como protocolo a todas las mujeres con algún tipo de manifestación de malestar por los cambios hormonales, ¿sí? Vi que hay muchas chicas muy jóvenes en este grupo, y no sé, pero bueno, para las que no son tan jóvenes es algo muy común tener alguna perturbación, ¿no es cierto? Y con el tiempo, con los estudios de eficacia que se hicieron a partir de que hay una agencia de control en Estados Unidos y en el mundo que justamente busca la evidencia para ver si un tratamiento funciona o no en una gran población y no solamente en una persona o en un grupo de personas, y se fija en los resultados a nivel de toda la persona y no solamente del síntoma, se vio que, por ejemplo, las terapias de reemplazo hormonal tenían otros riesgos muy negativos, como por ejemplo el incrementar las posibilidades de cáncer de útero y otros efectos negativos, ¿sí? Entonces, hoy no es que no se utiliza la terapia de reemplazo hormonal, pero se utiliza solamente en casos verdaderamente excepcionales o verdaderamente muy severos, que no admiten, digamos, otros tratamientos alternativos, ¿no? Entonces, hoy contamos, a partir de los estudios de Cochrane en Canadá, y en realidad Cochrane originalmente es escocés, pero la Universidad de McMaster en Canadá es la que desarrolló todo el protocolo, ¿sí?, de medicina basada en evidencias que hoy usamos, ¿sí? Esperen un poquito que voy a correr acá esto que no funciona bien. A ver. No me está funcionando bien. Esperen un poquito. Ay. A ver. No me deja. A ver. No quisiera seguir adelante sin chequear un poquito, no los veo, pero quisiera saber si estás comprendiendo un poco lo que estoy hablando, ¿no? O sea, el hecho de no contrastar, básicamente el hecho de no contrastar con los resultados de los tratamientos, esto que antes decía Bernardo de enamorarnos de una terapia, no nos pasó o no nos pasa solamente a los psicólogos, ¿sí? Es algo que también ocurrió y a veces sigue ocurriendo en la medicina. Entonces, la práctica basada en evidencia lo que hace es buscar dispositivos para poder objetivar y informar acerca de si esa intervención o esa práctica está siendo efectiva. Efectiva significa si está ayudando a lo que antes dijimos que tenía que ayudar, y si es aplicable a un gran número de personas. Y para eso es que se hacen todos los análisis estadísticos que se hacen, y para eso es que se hacen todas las pruebas de grupo, placebo o de comparación de distintos tratamientos, y toda la evaluación multimodal que se hace cada vez que se aplica. Ahora estamos viviendo un momento muy especial, ¿no es cierto?, en donde todos hemos pasado por la situación esta de si las vacunas servirán, si las vacunas no servirán, y cómo se hace para ver si sirven o no sirven. Bueno, tenemos métodos de investigación, de estudios controlados. No tenemos solamente una opinión, ¿sí? O sea, más allá de que haya personas antivacuna, que eso es otro tema, ¿sí? Pero la práctica basada en evidencia básicamente lo que indica es que no podemos confiar en nuestra opinión nada más para decir si tal tratamiento es o no el adecuado para tal paciente. ¿Se entiende?
Muy bien. Continuamos entonces con nuestra clase. La medicina no basada en evidencias es la de la observación directa, sin datos sistemáticos que respalden esa evidencia, ni comprobación empírica de sus hipótesis. En este caso, la toma de decisiones se realiza en base a procedimientos intuitivos y no comprobados, y la generalizabilidad, es decir, tal tratamiento si me sirvió para esta persona, entonces me sirve para todas estas, se aplica a grupos de casos y no a poblaciones. Y ahí es donde la estadística interviene con sus métodos para poder implementar conclusiones que sean aplicables a grandes poblaciones y no solamente a una persona o a un grupo. ¿Sí? Bien, entonces, las prácticas médicas basadas en evidencias tienen la particularidad de basarse en estudios de efectividad. Esos estudios de efectividad se consiguen a partir de estudios controlados randomizados, pero también se utilizan como un dato objetivo la expertise del clínico, y esto que es muy importante, la respuesta personalizada del paciente. ¿Sí? Hoy sabemos que determinados medicamentos o determinados tratamientos que funcionan quizás para la mayoría de las personas, en algunos casos no funcionan. Y eso hoy para la medicina basada en evidencia es sumamente importante. A diferencia de antes, en donde, bueno, como les conté el ejemplo del doctor Cotton, si el paciente no funcionaba, entonces más de este tratamiento. Ojo, porque esto no es algo solamente del pasado y terrorífico. Aquellos que atienden pacientes y que trabajan a lo mejor en combinación con psiquiatras, muchas veces cuando le manifestamos al psiquiatra, bueno, tal paciente no está funcionando con tal medicación, muchas veces el psiquiatra, en lugar por ahí de decir, bueno, quizás tenemos que buscar otra medicación, o quizás la medicación no lo está ayudando, lo que dice es, bueno, entonces le aumentamos la dosis. ¿Sí? Esa metodología a veces también se nos cuela, ¿sí? Yo no sé si hay acá, creo que la mayoría son bastante jovencitos, pero en una época había que extirparse las amígdalas, porque eso era lo que había que hacer, ¿sí? Después se vio que en realidad no era necesario que todos se extirpen las amígdalas, ¿sí? Entonces, la práctica, y en particular la medicina, y desde ya la psicoterapia basada en evidencias, tiene todos estos motivos, ¿no? Que tienen que ver con tomarnos en serio el hecho de que estamos interviniendo para mejorar la salud mental de una persona, o de un grupo, o quizás de una población, ¿no? Vamos a ir entonces a nuestro siguiente tema, que es, entonces, ¿qué características tiene nuestra psicoterapia para poder ser incluida en las prácticas basadas en evidencias? ¿Sí? Porque esto surgió de la medicina. ¿Y cuáles son las características esenciales que tiene nuestra psicoterapia científica para que podamos trabajar también desde la perspectiva basada en evidencias? Bueno, las características son, primero, la definición que antes ya vieron de la Asociación Norteamericana de Psicología. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esta definición, la psicoterapia es reconocida como tratamiento para las problemáticas en salud mental. Y ese reconocimiento es apoyado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y luego en otros países del mundo, ¿no? O sea que no es solamente lo que hace alguien muy inteligente en su consultorio, o no es solamente lo que nos contaron, es una
es una técnica reconocida de intervención en salud mental. Entonces, ¿qué características tiene? Ahí vamos. Tiene un objetivo. No nos sentamos con el paciente a charlar, ¿no? O sea, muchas veces viene un paciente, yo les cuento que atendí muchísimos tipos de pacientes, ¿sí? Más de 1000. Y también supervisé muchísimos terapeutas. Y muchas veces vienen los terapeutas muy contentos porque me dicen, me va bárbaro con este paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque le encanta venir. Bueno, no, porque que le encante venir a hablar con nosotros no significa necesariamente que el tratamiento esté funcionando, ¿sí? Puede ser que esté funcionando la relación, o puede ser que esté divirtiéndose el terapeuta y también el paciente. Pero si el tratamiento está funcionando o no, lo vamos a ver en pos de, por ejemplo, los objetivos. Genéricamente hablando, podemos decir que el objetivo de la terapia es ayudar a cambiar para mejorar. Tiene una planificación, o sea, implementamos las técnicas dentro de un método que está basado en principios psicológicos científicos. No es un método de algo que yo pienso, ¿sí? Los principios psicológicos científicos son muy sólidos, ¿no? Las teorías del cambio, las teorías del aprendizaje, la teoría sistémica. No hablo del psicoanálisis porque no es un principio psicológico, es una teoría que en sí misma tiene su hermenéutica y su explicación, y dentro de sí misma es coherente y tiene una planificación, más allá de que si esto lo podemos objetivar o no con métodos científicos. Hay quienes lo están haciendo, ¿sí? Es medible, o sea, nosotros podemos evaluar el funcionamiento en distintos momentos del tratamiento aplicando medidas de evaluación, que existen muchísimas, y ver cómo funciona, no solamente la opinión que uno tiene, sino a través de medidas objetivas. Y esto es fundamental cuando hablamos de ciencia, porque lo hace observable y lo hace posible compartir con otros los resultados. O sea, si yo voy a un congreso y presento un caso clínico o varios casos clínicos a donde yo administré una técnica y a donde yo puedo mostrar que el proceso terapéutico fue evolucionando desde un punto 0, digamos, hasta un punto 20, pasando por distintos momentos, eso no es solamente algo que yo le cuento a la gente, es algo que otros también pueden compartir desde el punto de vista objetivo, aunque no hayan tratado al paciente. ¿Sí? Y esto de que es observable para poder compartir y difundir los resultados, nos indica también que vamos a hablar siempre de resultados, y que los resultados tienen que ver con mejorías de la sintomatología, pero también tienen que ver con aspectos de funcionamiento en la calidad de vida. Lo que ustedes quieran, no hay un solo tipo de resultados que son los síntomas, hay muchos tipos de resultados, pero resultados al fin, porque es una persona que viene, que nos deposita su confianza, su dinero, su tiempo, a que nosotros lo ayudemos, y es nuestra responsabilidad hacer algo para ayudarlo, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué nuevamente estudiar la psicoterapia desde la perspectiva basada en evidencias? Todo lo que dijimos antes es porque queremos evitar el daño de trabajar con técnicas que no estén basadas en evidencias. Y en el caso de la psicoterapia, como no es medicina, para nosotros, y esto es muy importante, la psicoterapia basada en evidencia es la integración de la mejor investigación disponible posible, o sea, los estudios de eficacia y efectividad, más la experiencia clínica del terapeuta, que también es medible, ¿sí? Dentro del contexto de las características del paciente, porque a veces tenemos técnicas que, por ejemplo, no se pueden aplicar en tal paciente,
¿sí? Dentro de las preferencias culturales, atendemos personas que también a lo mejor tienen determinadas creencias, ¿sí? Que quizás no son las nuestras. Dentro de las preferencias de valores y dentro de los tratamientos disponibles, ¿sí? Ya que preguntaban tanto de la TCC, les cuento una pequeña anécdota. Dentro de lo que es la terapia cognitiva, la técnica que tiene mejores resultados y más rápida y más costo eficaz para, por ejemplo, una fobia simple, es la terapia con realidad virtual, ¿sí? En 2 o en 3 sesiones prácticamente las fobias simples se resuelven. Pero claro, no siempre tenemos la disponibilidad de acceder, por ejemplo, a equipos de realidad virtual, ¿no es cierto? Aunque sabemos que es la más eficaz para ese diagnóstico cuando ese problema es el único y no hay comorbilidad con otras cosas como generalmente ocurre, ¿sí? Es muy difícil encontrar en la clínica real un diagnóstico, una persona que tenga un diagnóstico puro, ¿sí? Prácticamente no existe. Y ese es otro problema. Entonces, la psicoterapia basada en evidencias es la combinación de la investigación, de la expertise del terapeuta, de la relación terapéutica, de las perspectivas del paciente y del contexto. Todo esto interviene para la toma de decisión de cómo vamos a intervenir con un determinado paciente, ¿sí? Una investigación que hizo Michael Lambert, tratando de entender cómo pesa, digamos, cada uno de estos factores en los resultados del proceso psicoterapéutico, estudió varios miles de tratamientos, y encontró que, por ejemplo, el 40% de los factores que pesan para que un tratamiento tenga un buen resultado, fíjense, el 40% son factores extraterapéuticos, o sea, que tienen que ver con sucesos de vida no vinculados con el tratamiento y que son factores del cliente, el 40%. Luego, el 30% tiene que ver con los factores vinculados a la relación terapéutica. Porque lo decimos todo el tiempo, es un proceso conversacional interpersonal, ¿sí? Por más exitosísima técnica que tengamos, si la relación terapéutica no funciona, no va a pasar nada con ese tratamiento, no va a pasar nada bueno, ¿sí? En investigación se habla de 2 tipos de factores, los factores específicos, que son las técnicas, y los factores genéricos, que son todo lo otro que no son las técnicas, entre ellos la relación terapéutica, ¿sí? Interesantemente, y para ver que no estamos diciendo que tenemos el mismo lenguaje que en medicina, ojo, en medicina, por ejemplo, la relación del médico-paciente es considerado dentro de los placebo, ¿sí? Para nosotros es un factor interviniente, porque la psicoterapia está vinculada a la manera en que construimos la relación terapéutica, además de las técnicas. Entonces, este factor no específico dentro de la psicoterapia, que es la relación terapéutica, aporta un 30% de la variabilidad a los resultados de la terapia. Un 15% lo aportan los placebos, que son, digamos, cuestiones circunstanciales que también no tienen que ver específicamente con la técnica, ni con la relación terapéutica, ni con las características del cliente, ¿sí? Son motivaciones y expectativas, momentos de la vida, por ejemplo, en los que se encuentra el terapeuta o el paciente, y solo un 15% específicamente se deben a las técnicas. Y esto es importante porque, un poco las preguntitas que había al principio, entender que el 15% de la variabilidad quiere decir que de ninguna manera todo depende de la técnica, ¿me entienden? Para nada. No obstante, si pensamos en la población
desde el punto de vista epidemiológico, en la cantidad de personas con problemáticas en salud mental en el mundo, que son millones y millones y millones, un 15% es mucho, ¿sí? Pero nosotros, los clínicos, sabemos que igual, solamente con la técnica eficaz y nada más no alcanza, pero la necesitamos, ¿sí? Bien, continuemos. Esto es un poquito más denso, ¿sí? Es un poquito más sobre investigación. ¿Qué seguía ahora? A ver. ¿Qué ocurre con los temas de la eficacia? ¿Sí? Es muy importante entender, los que les interesa el tema de buscar tratamientos eficaces van a ver, como les contó Bernardo, miles de guías, cada vez hay más guías, cada vez hay más tratamientos que han comprobado su eficacia. Lo que ocurre es que hay una enorme diversidad de contextos, personas, culturas. Entonces, de ninguna manera tenemos que nada más que aplicar como una receta a esta persona esta terapia. Pero sí tenemos que conocer cuáles son los tratamientos eficaces para los distintos diagnósticos, ¿sí? Entonces, la psicoterapia efectiva basada en evidencias requiere una toma de decisiones que involucra los hallazgos de la mejor investigación de eficacia disponible, más la expertise del terapeuta, más la perspectiva del paciente y de los tratamientos disponibles en el marco de una buena relación terapéutica. Todo eso hacemos cada vez que nos ponemos adelante de un paciente, ¿sí? Así que yo, perdón que hago esta discreción, ¿no? Pero cuando a veces nos dicen, bueno, es un poco caro la terapia o no, ojo, es un trabajo muy dedicado y por supuesto que requiere un arte, porque no es fácil combinar todos estos factores. ¿Mm? Pero combinando todos estos factores es que conseguimos los resultados que queremos, nosotros y los pacientes. ¿Mm? Les traje un ejemplo, no de un caso, sino les traje un ejemplo de un tratamiento que es una de las últimas publicaciones de tratamiento eficaz para la bipolaridad, ¿sí? La bipolaridad es un problema que afecta a muchísimas personas, ¿sí? Hay de un 2 a un 6% de la población que padece bipolaridad en general en los países. Si pensamos en nuestro país, Argentina, sería más o menos 1,5 millones de personas, que es muchísimas personas, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en un tratamiento eficaz, aunque sea un 15% lo que tiene que ver la técnica, son muchas personas como para tratarlas de manera ineficaz, ¿no? Lo que nos dice hasta acá, digamos, estudios de costo-eficacia que se hicieron en Inglaterra, para entender un poquito la importancia de los tratamientos eficaces, le cuesta al Reino Unido 5,2 billones de libras, proyectadas a 8,2 billones en 2016, el tratamiento de la bipolaridad, con todo lo que implica de los psiquiatras y las medicaciones y las consultas. Ahora, hasta el momento, de todos los estudios que se han hecho, de todos los metaanálisis que se han hecho respecto de tratamientos publicados para la bipolaridad, después del tratamiento, entre un 30 y un 50% de pacientes recaen. Yo no sé si alguno de ustedes trató alguna vez un paciente con un diagnóstico bipolar, a mí me tocó hacerlo, y la realidad es que cuando vienen, o sea, vienen por la recaída, porque siempre la primera respuesta es, bueno, al psiquiatra de urgencia de la obra social, o al psiquiatra directamente, y ¿qué ocurre? Que si no hay un tratamiento eficaz, aparte de la medicación, los pacientes recaen entre un 30 y un 50%, y después quedan en un estado depresivo, en el cual los antidepresivos publicados por psiquiatras y tal no tienen efectos buenos, ¿sí?
O sea, el paciente queda crónico, digamos, ¿no? Después del tratamiento, digamos, as usual, como lo llaman, o sea, el tratamiento que no sea el específico. Entonces, ante este panorama, que ya como les cuento, no es solamente de un paciente, ¿no? Es una población, hay una clara necesidad de búsqueda de tratamientos efectivos y costo eficaces en lo que es terapia cognitivo-conductual, porque es lo que más se trabajó para el tratamiento de estos pacientes. Y antes preguntaban tratamiento eficaz, hay un tratamiento eficaz que tiene, está ya en fase 3 de estudio, que se llama TEAMS, Think Effectively About Mood, es un particular tratamiento cognitivo-conductual. El autor es Warren Mansell, y este es un nuevo modelo de tratamiento de base cognitivo-integrativa, ¿sí? Que está orientado hacia los pacientes que padecen bipolaridad con síntomas resistentes, ¿sí? La recuperación de estos pacientes tratados con este modelo no solamente se refleja en la disminución de la sintomatología, sino también en la recuperación de un sentido de propósito en sus vidas y en la capacidad de enfrentar sus problemas en el largo plazo. Es decir, lo que hace el core, el núcleo del tratamiento de Mansell, es el trabajo con el conflicto existencial que tiene el paciente y la manera como maneja las reacciones emocionales que la dificultad de manejar este conflicto le ocasiona, ¿no? Tuve la oportunidad de tratar un par de pacientes con este modelo y la verdad es que haciéndoles el follow-up a 6 meses y 1 año, no tienen recaídas, una vez que además dejaron la medicación porque no fue necesaria. Así que bueno, en nuestra diplomatura la idea es ofrecerles un entrenamiento, esperen que se me fue un entrenamiento en la capacitación en las técnicas que tienen mayor apoyo empírico, desde una perspectiva integrativa, o sea, aprendiendo a diseñar un tratamiento en las distintas fases, utilizando estas técnicas, desde una perspectiva transdiagnóstica, ¿sí? Que es enfatizar el rol de la relación terapéutica y de las rupturas y reparaciones de la alianza terapéutica en los distintos tipos de diagnósticos, ¿sí? Y aplicando los principios transdiagnósticos y transteóricos al caso particular, porque antes preguntaban, o sea, imagínense con este nivel de complejidad, ojo que no pasa solamente con la psicoterapia, ¿sí? También pasa en algunos tratamientos con el cáncer que se requiere una combinación muy particular de químicos para el caso particular, porque algunas quimioterapias funcionan para algunos y esas mismas para otros no funcionan. Entonces, el adaptar las técnicas que existen al caso particular es lo que hoy se considera justamente psicoterapia basada en evidencia, ¿sí? Así que les dejamos esta inquietud. Es imposible hoy comentarles cómo tratar cada caso y cada situación, y esperamos tener las inquietudes que ustedes tengan, que se unan a nuestro proyecto de capacitación, y bueno, quedo disponible para preguntas, los que quieran hacer comentarios o preguntas o dudas. Gracias, Acá doctora Trepp, por su exposición tan buena. Vamos con las preguntas, por favor, si pueden hacerlo vía por el Gracias, WhatsApp, Ricardo. perdón, por el mensaje o directamente. Gracias. Acá me dicen, sí, qué fascinante sobre lo de la lobotomía. Creí que ya no se hacía para nada por el estado en el que dejaba el paciente. No, o sea, lobotomías muy, muy específicas, muy sofisticadas, a donde está muy probado que realmente no hay otra opción
se hacen, pero muy, muy excepcionales. A lo que voy es que antes, en la época que yo les comentaba, era como el procedimiento de rutina, ¿sí? O sea, ¿no? Espero haberles transmitido un poco esta, la postura o la actitud basada en evidencia, más bien, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablaba antes Bernardo, de no enamorarse, que no nos pasó solo a nosotros. Por favor, detalles de la diplomatura, inicio, inscripción. Bueno, Ricardo, ¿tú puedes ayudarnos con esto luego? Sí, claro, claro, con mucho gusto. Les paso la información a quienes estén interesados. Sí, claro. Bueno, corregían y por otro lado dañaban, claro. O sea, hoy podemos ver, les cuento una anécdota, ¿no? O sea, cuando ya muy, muy jovencita, no era tan lejos, pero bueno, hace bastante. Y mis primeras prácticas las hice en el Hospital Borda, porque bueno, yo estaba muy interesada en entender y conocer acerca de los pacientes graves, ¿no? Siempre me interesó eso. Y estoy hablando, no tanto, estoy hablando de 1980, ¿quieren? Por ahí, 1985, y bueno, y en el Borda a mí me mostraron pacientes que habían sido lobotomizados, y los psiquiatras en aquel momento lo mostraban como un éxito, y realmente, o sea, uno los veía, claro, no tenían las obsesiones y compulsiones, pero estaban así. O sea, no tenían ninguna posibilidad de diálogo, ni de relación interpersonal, ni ninguna de las funciones que todos practicamos, ¿no? También les cuento, era 1984, todas las mañanas venían a hacerle el electroshock a los pacientes, porque ese era el protocolo. ¿Sí? Pero bueno, hoy sabemos, a partir de la aplicación de los principios basados en evidencia, que esto no es lo indicado, o por lo menos no lo es así a cualquier paciente, ¿no? Que tenga un problema. Como zombies, dice Melissa, ¿sí? Como zombies. Sí, 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 digamos. Pero ellos viendo del punto de vista que se eliminó, digamos, la obsesión, la compulsión, entonces se curó. Incluso Tourette y otros trastornos severos de ansiedad. Hoy tenemos muchas técnicas, y sí, cognitivo-conductuales, pero dentro de todo otra constelación de intervenciones que son eficaces, ¿no? ¿En qué se basaría una evaluación basada en la evidencia para establecer los objetivos terapéuticos y o escoger la terapia adecuada para cada paciente? Bueno, sí, es muy interesante esta pregunta, ¿sí? Nosotros utilizamos muchas medidas de evaluación. O sea, hoy hay desarrolladas muchas medidas estandarizadas para evaluar diagnósticos psicopatológicos. No porque esa evaluación sea exhaustiva respecto de que describe a la persona. Es un dato. Entonces, primero nos ubicamos, digamos, como en un mapa cognitivo de cuál es el problema o el trastorno que tiene el paciente. Hay veces que hay pacientes que quieren hacer terapia y no tienen un trastorno determinado, ¿sí? Muchas veces. Entonces, en ese caso, es una terapia que apunta al crecimiento personal, es otra cosa. Pero cuando manifiesta un síntoma, o sea, tratamos de encontrar cuál es el diagnóstico que más o menos se ajusta, entendiendo que es solo una parte, ¿sí? Hacemos una evaluación diagnóstica inicial que consiste de alguna prueba estandarizada o una batería estandarizada, más obviamente una entrevista clínica. Además, se estudia a partir del autoconocimiento, y por eso es muy importante la supervisión, cómo es mi vínculo con el paciente, cómo es mi rapport. Me gustaría atenderlo, siento que lo puedo ayudar, a él le resulta bien o a ella lo que le estoy diciendo, o sea, se evalúa ese feedback para ver si podría funcionar. Y los objetivos del tratamiento, y esto es muy importante, se establecen en conjunto con el paciente o la paciente. Porque a diferencia de antiguamente, los objetivos del tratamiento no son nuestros objetivos, ¿sí? Son los del paciente o la paciente. Siempre y cuando puedan traducirse en términos de
aspectos que nosotros podemos ayudarlo a mejorar, ¿sí? Voy a decir un ejemplo tonto, ¿sí? Si alguien quiere venir a hacer terapia para que yo lo ayude a vengarse y poder matar a su ex, obviamente no. No es un objetivo terapéutico. Es decir, el objetivo es algo que junto con el paciente lo acordamos y es el principio de lo que llamamos la alianza terapéutica. Así que escogemos dentro de las terapias validadas y dentro de las terapias en las que estamos entrenados, porque no estamos todos entrenados en todo. Que puede ser que nos parezca que a un paciente le venga muy bien hacer determinado tratamiento para el que uno no está capacitado y poder derivarlo. Por eso es muy importante tener un equipo de trabajo, ¿sí? Y por último, una amplia y profunda conceptualización del caso. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo entendemos, o por lo menos inicialmente entendemos a esta persona y a lo que le pasa a esta persona, y así nosotros nos visualizamos que la podemos ayudar, ¿no? Todo eso. Me parece importante el concepto de contrastar los resultados y también las técnicas que se emplean para saber si la intervención y práctica está siendo efectiva. Claro, sí. Además de las medidas que se pueden utilizar en distintos momentos del tratamiento, yo creo que hay algún libro he publicado con casos donde se hace el seguimiento bien, con medidas, que son distintos tipos de medidas, porque hay medidas estandarizadas, y también uno puede tener entrevistas de seguimiento dentro del tratamiento, concretamente preguntarle al paciente, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Pensás que estás mejorando en esto o en lo otro? ¿Sí? El paciente es un activo participante de su proceso de mejoría, digamos, ¿no? ¿Cuál es la metodología más usada para hacer estudios de efectividad en psicoterapia? Bueno, básicamente la metodología es la que viene de la medicina y es los estudios controlados, ¿sí? Es, por ejemplo, uno de los estudios más famosos fue el que se hizo en el Mount Zion en Estados Unidos para el tratamiento de la depresión. Fue un estudio multicéntrico, en donde se buscaron miles de pacientes de distintos centros de todo Estados Unidos que podían ser diagnosticados con depresión. En aquel momento la depresión se medía de una manera más genérica. Hoy sabemos que hay muchos tipos de depresión, ¿sí? Pero bueno, en aquel momento, con el Beck Depression Inventory, se rastreó una cantidad de X de pacientes, varios miles, y se los distribuyó de manera aleatoria en grupos. A un grupo se le aplicó la terapia manualizada, porque ¿qué pasa? Para hacer una evaluación con estudios controlados, la terapia que uno aplique tiene que estar manualizada, ¿sí? Hoy sabemos que se hacen estudios, aunque las terapias no estén manualizadas, porque muchas veces no se puede manualizar una terapia que sea tremendamente compleja, como por ejemplo es el caso de la de Warren Mansell que yo les comenté, ¿sí? Pero las terapias cognitivas, conductuales sobre todo, son bastante sencillas para manualizar, porque tienen pasos muy sencillos. Entonces, a un grupo de pacientes se le aplicó terapia cognitiva, a otro grupo de pacientes se le aplicó terapia dinámica, psicodinámica, a otro grupo de pacientes medicación y a otro grupo placebo. Más o menos así fue el estudio. Y luego se compararon con procedimientos estadísticos, porque eran miles y miles de pacientes, los resultados pre-tratamiento y post, con el mismo Beck para medir depresión y otras medidas. Y bueno, en la comparación de esos grupos salió que la terapia cognitiva, y por eso es tan famosa, tenía el mismo grado de efectividad o un poquito mejor que la medicación, que era el tratamiento que antiguamente se consideraba el único posible para la depresión, ¿sí? Pero bueno, hoy sabemos que no. Se centra en el síntoma o en los antecedentes que originaron el síntoma. No. Para la conceptualización de caso, cuando estamos ante un paciente y para poder entendernos y armarnos una idea, una hipótesis de lo que le pasa a esta persona y cómo la podemos ayudar, claro que buscamos cómo, por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Doctora Sherb, ¿la psicoterapia basada en evidencias prescinde de las pseudoterapias? Sí, salvo que se inserten en una metodología científica para su estudio, lo cual es muy difícil, porque hay que definir operacionalmente las variables, tienen que ser medibles, observables, ¿sí?
Bueno, ¿les parece que contesto una más y nada más? ¿Está bien, Ricardo? Está bien, Bueno, doctora. ¿puede ser una más? Correcto, una más ya, está bien. Ok, ok. La conceptualización del caso es súper importante. Siento que aún existe muy poca información de su importancia y que existe aún profesionales que esperan que estos objetivos y plan se den inmediatamente. Sin embargo, las personas vienen con diversos factores externos y vivencias externas que no se pueden llegar a concluir después de una sola sesión. Aún a nivel de trabajo hospitalario también se debe mejorar. Claro que sí. Te cuento que en el modelo de más o menos de trabajo, incluso yo también, por ahí en este momento no me es posible, pero he trabajado mucho con pacientes de prepaga, y yo te diría que no antes de 5 entrevistas, uno se puede hacer una idea de lo que realmente le pasa al paciente, además de sus síntomas. O sea, hacerse un mapa de qué es lo que le pasa, por qué, con qué tiene que ver, cómo interactúan los distintos factores que intervienen, que sabemos que la psicoterapia es un fenómeno multidimensional y multicausal, y por lo menos necesitas 4 o 5 sesiones, no antes. No es cuestión de, vino el paciente, tiene esto, le doy esto. No, eso no funciona. No funciona así con la psicoterapia. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Nos despedimos? Sí, Muy bien. La verdad es un gusto estar con ustedes, pero pienso que también pueden estar cansados y bueno. Gracias, doctora. De verdad, queremos agradecerle mucho, agradecerle también su presencia, ¿Cómo no? la excelente ponencia que nos ha regalado, y ¿Cómo no? bueno, aquí la Universidad Ricardo Palma, el Centro de Terapia Breve Estratégica del Perú, bueno, y conjuntamente con la Universidad de Flores, pues estamos muy agradecidos por todos los conocimientos que usted nos ha brindado. Y agradecemos también a los participantes que se han conectado de distintas partes de Perú, como de Latinoamérica.